¿Alguna vez has escuchado la historia de Levita y su concubina, una narrativa que arroja luz sobre la oscuridad y la depravación que pueden surgir cuando se pierde el rumbo moral y espiritual? Hoy, nos sumergiremos en este relato del libro de Jueces para explorar las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras decisiones. Imagina el viaje desesperado de Levita y su concubina en busca de refugio y hospitalidad, solo para encontrarse con la maldad y la crueldad de aquellos a quienes esperaban encontrar ayuda. A medida que desentrañamos los detalles de esta historia, reflexionaremos sobre las lecciones sobre la importancia de la compasión, la justicia y la protección de los vulnerables en nuestra sociedad. ¿Estás listo para sumergirte en la historia de Levita y su concubina y explorar las lecciones sobre compasión, justicia y moralidad que nos ofrece? Este relato te llevará a reflexionar sobre tu propia humanidad y tu capacidad para marcar la diferencia en la vida de los demás. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos juntos la profundidad y el significado de esta historia. En los días donde Israel carecía de un rey que guiara sus destinos, la historia se desarrolla en la lejana región del monte de Efraín. Allí vivía un levita, un hombre forastero cuya presencia se entrelaza con la intriga y la complejidad de las relaciones en aquel tiempo. Dijo el levita: en la soledad de esta tierra sin líder, he encontrado refugio en las alturas del monte de Efraín. Mi compañera, una concubina de Belén de Judá, comparte este lugar aislado conmigo, y juntos enfrentamos los desafíos de una era sin guía real. El levita, con la misma solemnidad que caracteriza sus palabras, revela la singularidad de su vida en medio de la falta de liderazgo. La presencia de la concubina añade un matiz intrigante a la historia, marcando una conexión que va más allá de la geografía. Dijo el levita: en esta tierra de incertidumbre, aprendemos a depender el uno del otro. Sin rey que dirija nuestro camino, nuestras decisiones y elecciones se vuelven aún más cruciales. La otra cara de la responsabilidad y la libertad se manifiesta de manera única en este rincón olvidado. La historia de Levita y su concubina agrega una capa más de complejidad a la narrativa. En este contexto de carencia de liderazgo, las decisiones individuales cobran un significado particularmente profundo. Dijo un habitante local: Levita, ¿cómo enfrentan ustedes la ausencia de un rey y la necesidad de tomar decisiones importantes en este lugar remoto? El levita, con paciencia y claridad, responde a la pregunta del habitante local, proporcionando una visión sobre cómo navegan por la unicidad de la libertad y la responsabilidad en un entorno sin liderazgo central. Dijo el levita: en ausencia de un líder, nos apoyamos en la sabiduría colectiva de la comunidad. Tomamos decisiones juntos, considerando las necesidades de todos. La otra cara de la responsabilidad y la libertad nos ha enseñado a ser autónomos y a valorar la interdependencia. En ese encuentro marcado por la tensión y la vulnerabilidad, el levita extendió su corazón, esperando encontrar eco en el alma de su concubina. La casa de su padre se llenó de las palabras cargadas de amor y arrepentimiento, mientras el destino de esta pareja se tejía en el telar de la reconciliación. Dijo la concubina: las lágrimas y las palabras resonaron en la casa. La concubina, conmovida, se enfrentaba a una decisión trascendental. La paradoja del perdón y la herida se desplegaba ante ella, y en aquellos momentos sin rey en Israel, la elección recaía sobre la fragilidad humana. Ante la presencia del levita, el padre de la joven, al verle en la entrada de su hogar, experimentó una alegría genuina.
El reencuentro entre suegro y yerno trajo consigo un cálido abrazo de bienvenida, como un bálsamo para las heridas del pasado. Dijo el suegro de Levita: bienvenido, hijo mío. Tu llegada llena de gozo este hogar. Quédate con nosotros, permítenos compartir la alegría de la reconciliación. Y así, con palabras de acogida, el suegro detuvo a Levita, asegurando su presencia en el seno de la familia. 3 días transcurrieron como capítulos de convivencia y entendimiento. La mesa se llenó de manjares, el vino fluyó como río de reconciliación y el hogar resonó con risas y palabras compartidas. El levita, acogido en la calidez de la familia, experimentaba la paradoja de la vida, el dolor transformándose en alegría. Dijo el levita: en estos días de comunión he encontrado la paz que anhelaba. Agradezco la generosidad de este hogar y el perdón que me ha sido otorgado. La vida, con sus giros inesperados, nos ha llevado por senderos difíciles, pero en la unión de estas jornadas encuentro la esperanza de un nuevo comienzo. Las palabras de Levita resonaron en la atmósfera cargada de reconciliación. El hogar, que antes albergaba la sombra de la discordia, se iluminaba con la luz de la comprensión y el perdón. En aquellos 3 días, la paradoja de la experiencia humana se manifestaba como un crisol de emociones. Dijo el suegro de Levita: que estos días de unidad y convivencia fortalezcan nuestros lazos familiares. En la paradoja de las relaciones, reconocemos que el perdón tiene el poder de sanar y renovar. Que este encuentro sea el cimiento de un futuro compartido, donde el amor y la comprensión guíen nuestros caminos. Con estas palabras, el suegro expresó sus deseos para el futuro. El levita, ahora parte integral de esta familia restaurada, llevaba consigo la experiencia de la paradoja transformada en reconciliación. Este episodio, marcado por la gracia del perdón, se inscribía como un testimonio en los anales de aquellos días sin rey en Israel. En el amanecer del 4.º día, cuando la luz del sol acariciaba las colinas, el levita se preparaba para partir. La rutina de la vida cotidiana llamaba a sus puertas, pero el padre de la joven, con sabiduría y comprensión, instó a su yerno a fortalecer su corazón antes de emprender la partida. Dijo el suegro del levita: levanta tu espíritu con un bocado de pan, hijo mío. Que la nutrición del cuerpo sea también sustento para el alma. Después, con el corazón confortado, podréis seguir vuestro camino. La despedida es inevitable, pero que sea precedida por el alivio que otorga el pan compartido. El levita, consciente de la paradoja de la vida que abraza tanto las llegadas como las despedidas, aceptó la oferta con gratitud. Sentados alrededor de la mesa, compartieron el pan como símbolo de comunión y lazo familiar. Dijo el levita: aprecio tu amabilidad y comprensión. Estos días han sido un bálsamo para mi corazón, y este pan compartido resuena como un lazo que persistirá en mi memoria. La paradoja de los encuentros y despedidas se revela como una danza. Your home address, phone number, email addresses. It's all for sale online to the highest bidder. Scammers and data brokers use it to target your family, steal your identity, and invade your privacy. Fight back with PCmatic Delist. We hunt down and remove your personal data on over 100 broker sites. Make yourself invisible with PCmatic's American-made Delist. Get your free scan today at PCmatic.com/delist. Inevitable, pero cada capítulo deja su huella en nuestro ser. Los momentos compartidos alrededor de la mesa se convirtieron en una paleta de recuerdos, colores que pintaban la experiencia de reconciliación. La paradoja de la vida se manifestaba de nuevo, esta vez como la danza interminable de las despedidas y los reencuentros. Dijo el suegro el levita:
que este pan compartido sea el símbolo de nuestra unión, aunque los caminos nos lleven en direcciones diferentes. En la paradoja de la vida, encontramos la belleza de la transición. Que tu viaje esté marcado por la gracia y la prosperidad. La despedida se asomaba en el horizonte, pero en el aroma del pan y la camaradería compartida, la conexión entre el levita y su suegro se sellaba en la memoria del tiempo. Con el corazón confortado, el levita se preparaba para seguir su camino, llevando consigo no solo la experiencia de la reconciliación, sino también la sabiduría de la paradoja que marcaba los días sin rey en Israel. La mesa, testigo de la convivencia y el pan compartido, continuó siendo el escenario donde la ambivalencia de los encuentros y despedidas se manifestaba. Sentados juntos, el levita y el padre de la joven compartieron la última comida antes de la partida inminente, sumergiéndose en la calidez de la compañía. Dijo el suegro del levita, que este festín sea un recuerdo que perdure en tu corazón. La ambivalencia de la vida nos lleva de la mesa de la comunión a los caminos divergentes, pero en este momento compartido, el alma se regocija. Concluida la comida, el levita se levantó, preparándose para emprender su camino hacia el próximo capítulo de su vida. Sin embargo, el suegro, apreciando la compañía del yerno, le rogó que pasara la noche en su hogar. Dijo el suegro del levita, te ruego que quieras quedarte, que la noche sea testigo de más historias compartidas. Que la alegría de este momento perdure en el silencio de la noche y fortalezca nuestros lazos. Tu presencia en nuestro hogar es un regalo. Aunque el levita se levantó con la intención de partir, la insistencia amable de su suegro resonó en su corazón. Movido por el deseo de prolongar la conexión que habían restaurado, el levita aceptó la invitación y volvió a pasar la noche en aquel hogar acogedor. Dijo el levita, agradezco tu generosidad y hospitalidad. Que esta noche sea un puente entre el ayer y el mañana. La ambivalencia de las decisiones y las experiencias se entrelaza en nuestras vidas, y en este acto de quedarme, encuentro un significado profundo. La ambivalencia de las elecciones y los momentos compartidos se tejía en la trama de esta historia. El levita, al optar por quedarse, reconocía la importancia de nutrir las relaciones que la vida había puesto a prueba. En la penumbra de la noche, la casa acogedora se convertía en refugio para dos almas unidas por la ambivalencia de la vida. En la aurora del quinto día, con el levita preparándose para despedirse, el padre de la joven, consciente de la inevitable ambivalencia de los encuentros y las despedidas, le sugirió que fortaleciera su corazón y aguardara hasta que el día declinara. Una invitación a demorar el adiós, a sumergirse una vez más en la camaradería y la compañía compartida. Dijo el suegro del levita, permite que este día se extienda como un lienzo de momentos compartidos. Que la ambivalencia de las despedidas no apresure tu partida. Conforta tu corazón y espera hasta que el sol ceda su lugar a la luna. Comamos juntos una vez más. Sentados a la mesa, el levita y su suegro compartieron otra comida, quizás más rica en simbolismo ante la inminente despedida. La ambivalencia de las emociones, entre la alegría del reencuentro y la tristeza de la partida, se reflejaba en las miradas y las palabras compartidas. Dijo el suegro del levita, que este banquete sea un bálsamo para el alma y un respiro en la ambivalencia de la vida. La espera del atardecer nos brinda la oportunidad de apreciar la efímera belleza de estos momentos que compartimos. A medida que el sol descendía en el horizonte, el levita, quizás sintiendo el peso de la ambivalencia de la despedida, se preparaba para partir. Pero la sabiduría del suegro,
que entendía que cada adiós lleva consigo la promesa de futuros encuentros, ofreció una pausa en el flujo de la vida. Dijo el suegro del levita: conforta tu corazón en esta paleta de colores que pinta el ocaso. La ambivalencia de los ciclos de la vida nos enseña que cada despedida es un preludio para un nuevo comienzo. Quédate un poco más y que la compañía de esta noche resuene en tus recuerdos. La ambivalencia del tiempo, entre la luz del día y la oscuridad de la noche, se convertía en la metáfora de la vida misma. En la prolongación de ese quinto día, el levita y su suegro compartieron más que comida. Compartieron la sabiduría de entender que la ambivalencia de los encuentros y despedidas es el hilo que teje la narrativa de nuestras vidas. Cuando el varón se levantó con la intención de partir junto a su concubina y su criado, el suegro, discerniendo la ambivalencia de los días que se despedían, le instó a quedarse. Consciente de que el día declinaba para dar paso a la noche, el padre de la joven ofreció un refugio para las almas cansadas. Dijo el suegro del levita: observa cómo el día se rinde ante la llegada de la noche. Te ruego que paséis aquí la noche. Deja que el silencio de la oscuridad abrace vuestros corazones. Mañana, con el sol naciendo de nuevo, podréis emprender vuestro camino a casa. Ante la oferta de quedarse, el varón, su concubina y el criado se encontraron nuevamente en el umbral de una elección. La ambivalencia de la comodidad del presente y la necesidad de continuar su viaje se presentaba ante ellos como una encrucijada. Dijo el levita: aprecio tu generosidad, suegro. En este crepúsculo que antecede a la noche, aceptamos tu hospitalidad. Que la pausa de esta noche nos brinde renovación y que el amanecer nos encuentre listos para emprender nuestro camino. La casa acogedora, testigo de múltiples encuentros y despedidas, se convertía en santuario para las almas errantes. El suegro, con sabiduría, comprendía que el contraste del descanso y la travesía se entretejían en la trama de la vida. Dijo el suegro del levita: que esta noche sea un bálsamo para vuestros corazones y que el nuevo día os encuentre fortalecidos. El contraste de la comodidad y la necesidad de avanzar es una danza que todos enfrentamos. Que vuestra elección de quedarse sea una bendición en esta transición. Bajo el manto de la noche, la casa se llenaba de susurros y suspiros, quizás cargados de reflexiones sobre el contraste de los caminos que se presentan en la vida. Con la promesa de un nuevo amanecer, el hogar ofrecía un refugio temporal, un remanso antes de que el viaje continuara con la primera luz del día. A pesar de la hospitalidad ofrecida, el hombre... Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of The Laughing Cow Light Spreadable Cheese, a delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Decidió no pasar la noche en el hogar de su suegro. Con su concubina y su criado, se levantó y partió, alcanzando las afueras de Jebús, conocida como Jerusalén. El contraste del descanso y la continuación del viaje marcaba su elección. Dijo el levita: el anhelo de avanzar nos impulsa, y la noche se extiende ante nosotros. Jerusalén nos espera, y con nuestros asnos ensillados, buscaremos refugio en la ciudad de los jebuseos. El contraste de los caminos se despliega en nuestras decisiones. A medida que se acercaban a Jebús, la luz del día comenzaba a disminuir. El criado, observando la inminente oscuridad, sugirió a su señor la posibilidad de pasar la noche en la ciudad de los jebuseos.
Dijo el criado del levita, el día ha declinado considerablemente y la noche se avecina. Sugiero que nos detengamos en esta ciudad de los Jebuseos para descansar. En el contraste de la elección entre continuar y descansar, la ciudad se presenta como un refugio. Ante la sugerencia de su criado, el hombre reflexionó sobre el contraste de las opciones que avanzaba, navegaba por la complejidad de las elecciones en su travesía. Dijo el levita, que nuestras decisiones nos guíen sagrado, el Señor y su criado compartieron la polaridad de la situación. La polaridad de mis raíces y mi situación actual se refleja en cada paso que doy en esta ciudad ir con el forastero. La polaridad entre la autosuficiencia y la disposición para brindar hospitalidad se manifiesta en sus palabras. Dijo el anciano, en la polaridad de nuestras existencias, donde la provisión y la necesidad coexisten, nos alegra poder ofrecer lo que está en nuestras manos. Pan y vino nutrirán nuestros cuerpos, y la paja y el forraje asegurarán el bienestar de nuestros asnos. El hombre viejo, al extender su oferta, revela la polaridad de la vida cotidiana, donde la generosidad y la satisfacción de las necesidades propias se fusionan. En la plaza de Gabaa, la historia entre el forastero y el habitante local se entreteje con la polaridad de compartir recursos y encontrar plenitud incluso en medio de la oscuridad de la noche. Ante la polaridad de la noche que se cernía sobre la plaza de Gabaa, el hombre anciano, al encontrarse con el forastero, no solo responde con generosidad, sino que también expresa un deseo de paz y cuidado. Dijo el anciano, en la antítesis de la vida, donde las necesidades individuales encuentran resonancia en la generosidad, deseo que la paz te acompañe. Tu necesidad, la carga de tus días, la asumo completamente, con la única condición de que no pases la noche en la plaza. La oferta del anciano revela la antítesis entre la disposición para asumir la carga del otro y la preocupación por brindar un refugio adecuado. La paz, como un anhelo compartido, se convierte en un puente entre las vidas de ambos. Dijo el anciano, que mi hogar sea tu refugio. Los trajo a su casa, alimentó a sus asnos y proporcionó todo lo necesario. En la antítesis de las experiencias, donde la hospitalidad y el cuidado se encuentran con la realidad de las necesidades, la noche en la plaza es reemplazada por el calor de un hogar. En la casa del anciano, la antítesis de las diferencias se desvanece frente a la mesa compartida. Se lavaron los pies, un gesto de hospitalidad y humildad, y compartieron una comida y bebida. La antítesis entre la soledad de la plaza y la comunión en el hogar resuena en esta escena. Dijo el anciano, que la comida y la hospitalidad sean un bálsamo para tus fatigas. En la antítesis de las noches solitarias y las veladas compartidas, que encuentres consuelo en nuestro hogar. Que la paz que deseo para ti se manifieste en cada rincón de esta morada. En el ambiente de alegría que permeaba la casa del anciano, la antítesis de la situación se manifiesta cuando los hombres perversos de la ciudad rodean la casa, golpeando la puerta. La dicha se ve amenazada por la oscura solicitud de los forasteros. Dijo el anciano, la antítesis de la vida, entre momentos de gozo y la llegada de la adversidad, se revela cuando los hombres perversos demandan que saque al forastero para satisfacer sus malas intenciones. Ante la petición de los hombres perversos, el dueño de la casa, en un acto de valentía y compasión, sale a enfrentar la situación. En su respuesta, el anciano ruega a los hombres que no cometan este mal, recordándoles la sagrada hospitalidad que se ha ofrecido al forastero. Dijo el anciano, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. En la antítesis de la elección entre la compasión y la maldad,
el anciano aboga por la integridad y protección del forastero que ha entrado en su casa. No permitamos que la oscuridad invada este refugio de paz. En este momento crítico, la antítesis de las decisiones se manifiesta en la encrucijada entre el deber de proteger al forastero y la amenaza de la violencia. La casa, que era un santuario de alegría, se convierte en el escenario de un conflicto moral. Dijo el anciano: este hombre ha entrado en mi casa, y no hagáis esta maldad. Que la paz que encontramos en la hospitalidad no se vea empañada por la violencia. En la antítesis de las elecciones, que prevalezca la compasión sobre la malicia. En el oscuro giro de la historia, la antítesis entre el bien y el mal se intensifica cuando el anciano, buscando proteger al forastero, ofrece una alternativa impactante a los hombres perversos, su hija virgen y la concubina del forastero. Dijo el anciano: la antítesis de las decisiones en momentos críticos se manifiesta cuando el anciano, desesperado por evitar la maldad, propone una oferta inimaginable. He aquí mi hija virgen y la concubina, yo os la sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, pero no cometáis tal infamia contra este hombre. La trágica realidad se revela cuando los hombres perversos rechazan la oferta del anciano y persisten en su malicia. La antítesis entre la compasión y la crueldad se desvanece, dejando espacio para un acto atroz contra la concubina. Dijo el anciano: mas aquellos hombres no le quisieron oír. La antítesis entre la razón y la barbarie se manifiesta en la insensibilidad de aquellos que ignoran las súplicas del anciano. El oscuro acto que se avecina eclipsa cualquier atisbo de compasión. En un giro trágico de los acontecimientos, el anciano, a pesar de su desesperado intento de proteger al forastero, se ve impotente ante la brutalidad de los hombres perversos. La antítesis entre el bien y el mal, la compasión y la crueldad, alcanza su punto culminante en la oscura noche que cae sobre la concubina. Dijo el anciano: por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. La antítesis de la humanidad, entre la bondad y la maldad, se refleja en este acto horrendo que oscurece la narrativa, dejando tras de sí la sombra de la tragedia. Con la llegada del amanecer, la antítesis entre la luz que despertaba y la oscuridad que aún persistía, la mujer, concubina del forastero, yacía postrada frente a la puerta de la casa del anciano. El relato se sume en la antítesis de la esperanza y la tragedia. Dijo el anciano: cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa, buscando refugio y consuelo en el umbral. La antítesis de las emociones, entre la desesperación y la esperanza, se refleja en este sombrío escenario. Con la luz del día, el señor del hogar se levanta y abre las puertas de la casa. La antítesis entre la normalidad de un nuevo día y el horror que le espera se devela cuando descubre a la concubina tendida frente a la puerta. Dijo el levita: se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa. La antítesis entre la rutina diaria y la tragedia palpable se manifiesta cuando encuentra a la concubina, con las manos sobre el umbral, un símbolo de la desesperación que experimentó durante la noche. En este trágico desenlace, la antítesis entre la vida cotidiana y el impacto de la violencia se entreteje. La mujer, víctima de la crueldad de aquellos hombres perversos, yace como un recordatorio sombrío de la oscura antítesis presente en la historia. Dijo el levita: y he aquí la mujer, mi concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa.
La antítesis entre la seguridad del hogar y la violencia desenfrenada se revela de manera brutal en esta imagen desgarradora. Así, la luz del nuevo día ilumina la trágica realidad que ha transcurrido en la casa del anciano. La antítesis de la vida, entre la esperanza y la desolación, se refleja en la figura de la concubina, cuya presencia silente grita las consecuencias de la antítesis humana. Ante el desolador panorama de la mujer yaciendo frente a la puerta, el anciano enfrenta la antítesis de la decisión sobre cómo lidiar con la tragedia. La oscura narrativa toma un giro aún más siniestro cuando el varón, señor de la concubina, toma medidas extremas. Dijo el levita, en la antítesis de mi desesperación y la necesidad de tomar acción, yo le dije a la concubina, levántate y vámonos. Sin embargo, ella no respondió. Ante su silencio, yo tomé la decisión de levantarla y ponerla sobre su asno, emprendiendo el regreso a su hogar. El regreso a casa se convierte en el escenario donde la dualidad de la desesperación y la locura alcanza su punto culminante. Al llegar a su hogar, el varón toma un cuchillo y, de manera macabra, parte a su concubina por sus huesos en 12 partes. Dijo el levita, en un acto de horror, la dualidad entre la compasión y la brutalidad se desdibuja cuando yo descompuse el cuerpo de mi concubina. La elección de enviar estas partes por todo el territorio de Israel revela una oscura necesidad de exponer la tragedia. La escena se despliega con la dualidad de la desesperación que lleva a acciones extremas. El varón, atrapado en el torbellino de la tragedia, toma decisiones que desafían la comprensión humana. Dijo el levita, la dualidad entre la cordura y la locura, la desesperación y la decisión irracional, se manifiesta en este acto aberrante. La concubina, ahora desmembrada, se convierte en una expresión macabra de la tragedia que ha envuelto a todos los involucrados. Así, la historia alcanza un clímax perturbador, donde la dualidad de la desesperación y la violencia extrema deja una marca indeleble en la narrativa. El territorio de Israel se convierte en testigo de esta oscura tragedia, donde la línea entre lo humano y lo inhumano se difumina. Dijo el pueblo, y todo el que veía aquello, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. La dualidad entre la sorpresa y la incomprensión pone de manifiesto la extraordinariedad y brutalidad del suceso, comparándolo con eventos pasados. Ante la magnitud de lo ocurrido, la comunidad se ve enfrentada a la dualidad de emociones y a la necesidad de tomar medidas. El llamado a considerar esto, tomar consejo y hablar refleja la dualidad de la incertidumbre y la búsqueda de una respuesta ante una tragedia sin precedentes. Dijo el pueblo, considerad esto, tomad consejo y hablad. La dualidad de la reflexión y la acción se presenta como una llamada a la responsabilidad colectiva. La comunidad se ve desafiada a comprender el incomprensible y a tomar decisiones ante un suceso que desafía toda lógica y moralidad. La dualidad entre la conmoción y la necesidad de encontrar una explicación domina la conversación de la comunidad. El evento aberrante ha dejado una marca imborrable, llevando a la sociedad a cuestionar sus propias normas y valores. Dijo el pueblo, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy, esta tragedia sin precedentes despierta la atención y el desconcierto. En la dualidad de la historia, entre la incredulidad y la urgencia de comprender, la comunidad se enfrenta a un momento que resonará en su memoria colectiva. Ahora te contaremos la historia como está escrito en la Santa Biblia. Libro de Jueces capítulo 19. El levita y su concubina. En aquellos días,
cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de la casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado, y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas, y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Yahvé, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo, no nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal,
ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que, tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino, y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate, y vámonos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello, decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo, y hablad. Ahora te ofreceremos un humilde análisis de esta maravillosa historia. La narrativa del libro de Jueces, capítulo 19, nos sitúa en una época tumultuosa de la historia de Israel, caracterizada por la ausencia de una figura monárquica centralizada. Esta carencia de liderazgo deja a la sociedad israelita en un estado de inestabilidad y desorganización, donde la autoridad parece dispersa y la cohesión social se ve comprometida. La falta de un rey como guía unificadora permite que surjan diversas facciones y grupos con sus propias interpretaciones de la ley y la moral, generando un caldo de cultivo para la anarquía moral y social. La ausencia de una autoridad central también impacta en la toma de decisiones y la resolución de conflictos, lo que se evidencia en la historia de Levita y su concubina. Este contexto histórico proporciona un marco crucial para entender las acciones y elecciones de los personajes, así como para explorar cómo la falta de liderazgo efectivo puede tener consecuencias devastadoras en la moralidad y la cohesión social. La historia se convierte así en un comentario reflexivo sobre la importancia de la gobernabilidad y la ética en la construcción y sostenimiento de una sociedad funcional, subrayando la necesidad de un liderazgo firme y valores éticos arraigados para mantener la estabilidad y la integridad social. La trama intrincada del libro de Jueces, capítulo 19, introduce personajes cuyas acciones y dilemas personales arrojan luz sobre las complejidades inherentes a la sociedad israelita de aquel tiempo. En el centro de la narrativa se encuentra el levita y su concubina, figuras que encarnan las tensiones y desafíos enfrentados por aquellos que buscan establecer relaciones en un entorno marcado por la falta de liderazgo. El levita, siendo forastero en la remota región del monte de Efraín, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad y la búsqueda de estabilidad en medio de la ausencia de una guía centralizada. Su historia personal se entrelaza con las complejidades de las relaciones humanas, destacando la lucha por la reconciliación en un contexto social fragmentado. La concubina, por su parte, agrega capas de drama a la narrativa al haber sido infiel y regresar a la casa de su padre en Belén de Judá. Su elección de separarse de Levita y buscar refugio en el hogar paterno sugiere dinámicas sociales y de género dignas de análisis. La relación entre el levita y su concubina se convierte en un microcosmos que refleja las tensiones y desafíos más amplios de una sociedad sin un liderazgo consolidado. El anciano de Efraín,
que ofrece hospitalidad a Levita y su grupo, emerge como un contraste, mostrando compasión y generosidad en medio de la falta de acogida en Gabaa. Su papel subraya la diversidad de respuestas dentro de la misma sociedad, planteando preguntas sobre la ética y la moralidad individual en un contexto social fracturado. En conjunto, estos personajes no solo impulsan la trama, sino que también sirven como vehículos para explorar temas más amplios como la lealtad, la confianza, la moralidad y la resistencia en un entorno social desafiante. Cada elección y acción de los personajes reflejan las complejidades humanas y proporcionan una ventana a las dinámicas sociales de una sociedad en busca de estabilidad y valores en ausencia de un liderazgo centralizado. El relato del libro de Jueces, capítulo 19, se inicia con un levita que mora como forastero en la parte más remota del monte de Efraín durante un periodo en que Israel carece de un liderazgo unificado. La trama toma un giro significativo al revelar que la concubina de Levita le ha sido infiel, desencadenando una serie de eventos que exploran las complejidades de la relación y la búsqueda de reconciliación en un entorno social fragmentado. La infidelidad de la concubina y su retorno a la casa de su padre en Belén de Judá durante 4 meses establece un tono de tragedia y angustia en la narrativa. Este inicio revela no solo las tensiones en la relación de Levita y su concubina, sino también arroja luz sobre las dinámicas de género y las expectativas sociales en juego. La decisión de Levita de seguirla con la intención de hablarle amorosamente y lograr su regreso establece el escenario para una serie de eventos que desentrañan las complejidades de las relaciones humanas en un contexto de incertidumbre y falta de liderazgo central. Este desarrollo inicial sienta las bases para la tragedia que se avecina, al tiempo que establece el tono para la exploración de temas más profundos relacionados con la moralidad. La trama se desenvuelve cuando el levita, su concubina y su criado enfrentan la falta de hospitalidad en Gabaa, una ciudad que refleja las carencias sociales y morales de la época. A pesar de la ausencia de acogida, el anciano de Efraín emerge como un faro de compasión al ofrecer refugio a la afligida compañía. Este episodio en Gabaa destaca la indiferencia social y la falta de solidaridad dentro de la comunidad, lo que se manifiesta en la negativa de la ciudad a proporcionar un lugar donde el levita y su grupo puedan descansar. La experiencia en Gabaa subraya la importancia de la hospitalidad y la compasión en una sociedad que carece de liderazgo efectivo y valores éticos arraigados. La interacción en esta ciudad se convierte en un reflejo microcosmos de las desafiantes realidades sociales que enfrenta Israel en ausencia de un guía unificador. Este punto de la historia establece el tono para la exploración más profunda de las fallas morales y sociales que conducen a la tragedia posterior, sirviendo como un comentario agudo sobre la importancia de los valores comunitarios en tiempos de incertidumbre y falta de liderazgo centralizado. En el desarrollo de la historia, el anciano de Efraín emerge como un personaje crucial que ofrece un contrapunto a la falta de hospitalidad en Gabaa. Su compasión y generosidad al acoger a Levita y su séquito en su casa destacan como un acto luminoso en medio de la oscuridad moral de la sociedad de aquel tiempo. Este personaje compasivo representa la posibilidad de la bondad individual y la solidaridad incluso en un entorno marcado por la indiferencia y la carencia de liderazgo efectivo. La insistencia del anciano en brindar refugio al grupo, a pesar de la resistencia inicial de Levita para pasar la noche, subraya la importancia de la empatía y la ayuda mutua en una sociedad fracturada. La presencia del anciano de Efraín añade capas a la narrativa, planteando preguntas sobre la naturaleza humana y la capacidad de resistir la corriente moralmente desafiante.
Este personaje compasivo no solo actúa como un salvador momentáneo para el levita y su grupo, sino que también proporciona un punto de referencia ético en medio de una sociedad que lucha por mantener la cohesión en ausencia de una guía centralizada. Su papel destaca la complejidad de las respuestas individuales frente a la adversidad y ofrece una luz de esperanza en medio de la oscuridad moral que rodea la historia. La trama da un giro impactante cuando los hombres perversos de Gabaa demandan a Levita para abusar de él, y él, en un acto desgarrador, ofrece en su lugar a su concubina. Este dramático desarrollo revela las profundas fallas morales y la falta de respeto por la vida y la dignidad humana dentro de la sociedad de aquel tiempo. La decisión de Levita de sacrificar a su concubina para salvarse a sí mismo arroja luz sobre la desesperación y la brutalidad que pueden surgir en ausencia de una ética común y un liderazgo moral. La historia explora la relación compleja entre la falta de guía centralizada y las acciones extremas que algunos individuos pueden tomar para sobrevivir en un entorno moralmente desafiante. Este giro trágico pone de manifiesto las consecuencias de la ausencia de liderazgo sólido y la falta de un marco ético compartido, desencadenando una serie de eventos que culminan en la pérdida irreparable de la concubina. Esta parte de la historia plantea preguntas difíciles sobre la moralidad individual, la toma de decisiones en situaciones extremas y la responsabilidad compartida en una sociedad que carece de guía y valores éticos arraigados. La narrativa alcanza su punto culminante cuando la concubina es abusada durante toda la noche por los hombres de Gabaa y es encontrada por su señor al amanecer. Este trágico desenlace evidencia las consecuencias devastadoras de la falta de liderazgo y la ausencia de valores éticos sólidos en la sociedad israelita. La respuesta de Levita, al encontrar a su concubina tendida frente a la puerta, resuena con un dolor profundo y desesperación. Su decisión posterior de llevar el cuerpo de su amada de regreso a casa, donde realiza un acto extremo al dividirla en 12 partes y enviarlas a través de Israel, intensifica la tragedia. Este acto macabro no solo simboliza el horror de la situación, sino que también sirve como un grito desgarrador en busca de atención y acción dentro de una comunidad que ha perdido su brújula moral. La tragedia y la respuesta de Levita ponen de manifiesto las ramificaciones emocionales y morales de las acciones individuales en un contexto de caos social. La ausencia de una guía moral centralizada se manifiesta en la desesperación de Levita, quien, al no encontrar justicia o compasión en la sociedad, recurre a un acto extremo para atraer la atención y provocar una reflexión colectiva. Este punto de la historia plantea interrogantes penetrantes sobre la responsabilidad compartida y la falta de un sistema efectivo para abordar la injusticia y la inmoralidad. La tragedia y la respuesta de Levita se convierten en un llamado de atención, destacando la necesidad crítica de valores éticos y liderazgo moral en una sociedad en descomposición. El punto culminante de la historia desencadena una reflexión profunda sobre varios temas subyacentes que resuenan a lo largo del relato. La primera reflexión se centra en la falta de liderazgo centralizado en Israel, evidenciada por la ausencia de una figura unificadora que pueda establecer una guía moral y ética para la sociedad. Este vacío de autoridad se traduce en una serie de eventos trágicos que revelan las consecuencias catastróficas de la falta de una dirección efectiva. La segunda capa temática se relaciona con la falta de hospitalidad y compasión en la sociedad, como se evidencia en la experiencia de Levita y su grupo en Gabaa. Esta falta de solidaridad refleja las grietas en el tejido social, indicando una desconexión entre los miembros de la comunidad. Además,
El acto brutal hacia la concubina y la respuesta desesperada de Levita arrojan luz sobre la naturaleza humana en situaciones extremas, planteando preguntas sobre la moralidad individual y la responsabilidad compartida en una sociedad desgarrada por la falta de valores éticos. En conjunto, estos temas subyacentes subrayan la importancia crítica de un liderazgo ético y valores compartidos para el bienestar y la estabilidad de una comunidad, y advierten sobre las consecuencias desgarradoras cuando estos fundamentos se desvanecen. La historia del libro de Jueces, capítulo 19, se convierte así en una narrativa rica y compleja que invita a la reflexión profunda sobre la condición humana y la necesidad de principios éticos en la construcción y sostenimiento de una sociedad justa y funcional.